Gloria a Dios. Bien. Le damos la palabra de Dios, mi amado hermano, Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Qué dice la escritura? Diga conmigo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Otra vez, repita: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Hoy voy a tomar un tema que he titulado No descuides la disciplina. ¿No descuides qué? La disciplina. Bueno, yo quiero hablar un poco acerca de esto, porque cuando el proverbista, inspirado por el Espíritu Santo, tomó este texto que lo acabamos de leer, de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, ¿cierto? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, quiero decirles que es un proverbio basado en el pacto con Abraham. En realidad, cuando el Señor estaba inspirando al proverbista, le estaba recordando cómo las promesas que Dios le dio a Abraham eran posibles, ¿cierto? Siempre y cuando el niño o las nuevas generaciones fueran instruidas en su palabra. Amén. ¿Están conmigo todavía? Entonces, por eso vamos a encontrar que el proverbio anima a los papás, ¿cierto?, a instruir, ¿cierto? Y la palabra instruir en este texto, en este término, significa iniciar a nuestros hijos. Gracias, muy amable. ¿Qué significa la palabra instruir? Iniciar. ¿Qué significa la palabra instruir también? Dedicarlos. Dedicarlos, diga conmigo, dedicarlos. Entonces, esa palabra instruir significa varias cosas. Vuelvo y digo: significa iniciarlos, significa estrenarlos, pero también significa entrenarlos. 4 cosas significa. ¿Qué significa? Número 1, significa iniciarlos, dedicarlos, estrenarlos y entrenarlos. ¡Wow! Cuando leemos esa palabra instruir, mi amado hermano, lo que el Señor quiere decir, lo que quería decir a los papás, ¿cierto?, era que tenían que, la responsabilidad de instruirlos era de los padres. O sea, cuando hablo de padres, hablo de mamá y papá, ¿me entiende? Estoy hablando de papá y mamá. Entonces, eso es lo que significa esa palabra en hebreo, que es la palabra chanak. Y fíjense, cuando usted mira el versículo 1, vaya conmigo al versículo 1 de este capítulo, dice la palabra: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Entonces, no sea algo que la palabra va tanto para papás ricos como para papás pobres, para los que tienen mucho recurso económico como para quienes no lo tienen. Es decir, que hoy en día no podemos excusarnos de que la educación de nuestros hijos solamente es posible si tenemos dinero. ¿Aló? No está diciendo el texto eso, al contrario, está diciendo tanto ricos como pobres, ¿cierto? Padres ricos y padres pobres tienen la responsabilidad de criar sus hijos. Ahora, algo que el Señor está diciendo acá es que la riqueza viene de muchas maneras, la riqueza material. O sea, es lo que yo quiero plantear en esta mañana es que muchas veces nosotros como padres nos hemos equivocado al criar a nuestros hijos. ¿Y por qué razón nos hemos equivocado? Porque pensamos que criar a nuestros hijos solo es sustentarlos en lo económico, solo es proveerles el alimento, el vestido y quizás el estudio. Y yo quiero decirle, la Biblia está diciendo, eso no es así, eso no es cierto. Es parte de verdad, sí, tenemos que ser responsables con nuestros hijos, pero lo que está diciendo el texto es que la riqueza material va a venir de cualquier manera, pero la riqueza y la excelencia moral en el carácter de nuestros hijos, que es mucho más valioso que la riqueza material, viene a través de la instrucción. ¿Y quién hace instrucción, amados hermanos? Nada más ni nada menos que nosotros, los padres y las mamás. Amén. Entonces, ¿qué hace la instrucción en un hijo? La instrucción hace que nuestros hijos desarrollen una buena conciencia. Y cuando ellos desarrollan una buena conciencia, entonces ellos también van a adquirir con el tiempo honor, ¿cierto?, que proviene de Dios.
¿Y cuántos desean que sus hijos sirvan a Dios? ¿Cuántos desean que sus hijos sean un testimonio tremendo para sus generaciones? Yo lo pido, sí. Por eso, mi amado hermano, el versículo 6 que dice, instruye al niño en su camino. Ahora, la Biblia está enseñando que los niños necesitan ser instruidos. Ahora, permítame decirle algo, cuando hablo de niños estoy involucrando al género femenino también. Y entonces, instruye al niño en su camino, amados hermanos, significa que los niños necesitan la instrucción. Y es un trabajo de nosotros como padres, amado hermano, y no consiste simplemente, como decía hace poco, en dejarlos crecer de una manera particular, sino en criarlos, en instruirlos. ¿Y qué significa instrucción? Significa ¿qué? Iniciarlos, vuelvo y repito, significa dedicarlos a Dios, significa entrenarlos. Eso es instruir. Otra palabra para instruir significa disciplina. Amén. Otra palabra que se parece mucho es la disciplina. Entonces la forma en que debe ser instruido el niño tiene al menos dos sentidos que se complementan entre sí. Cuando tú miras la palabra de hebreo, por ejemplo el sentido de hebreo habla de la indicación, digamos, de la iniciación que como niños empiezan su vida, ¿cierto? Por ejemplo, la inclinación o las vocaciones que el niño tiene. Por ejemplo, yo me asombro mucho que los niños no todos saben lo mismo. Hay unos niños que tienen una habilidad para la música. Entonces, cuando nosotros entrenamos a nuestros hijos en la vocación que Dios les ha dado, ellos van a ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Entonces, de tal manera que nosotros podemos llegar a concluir que nuestros hijos son lo que son por lo que nosotros hemos instruido. Si nuestros hijos no son lo que usted esperaba que fueran, es porque hubo una falla en la instrucción. Hubo un fallo en la instrucción. Entonces, por eso, mi amado hermano, el hebreo habla digamos, de esa fortaleza, por ejemplo. Habla de que como nosotros como padres tenemos que pedirle al Espíritu Santo discernimiento. Pero algo que me he dado cuenta, y es que salí a caminar ayer y vi que pasaba la avenida una mamá con una niña ya como de 8 años. Bonita la niña, vestidita, bien vestidita. Y eso que se piensa uno, dice, wow, cuando llegue a ser mi nieta como ella. Sí, ahorita mi nieta acabó de cumplir 2 años y yo me ponía a pensar cuando tenga 8 años. Y luego yo me ponía a reflexionar, qué bobo, ¿cierto? ¿Por qué estoy pensando ya desde ya en 8 años y no estoy disfrutando los 2 años que tiene hoy? Y llegaba a reflexionar en que cuando ella llegue a 8 años, estaré mirando hacia atrás frustrado diciendo, cuando tenía 2 años, ¿cierto? Y eso me indica algo, que cada tiempo es irrepetible. Por ejemplo, usted tiene sus hijos de 1 año, disfrútelos porque tienen 1 año, están empezando a gatear, están empezando a sus primeros pasos, sus primeras palabras, dicen ma, pa, a los 2 años ya caminan, ya sueltan la lengua, ya empiezan a pedir vasos, bueno, cosas así. Cada etapa tiene sus maravillas que son irrepetibles. Ayer le decía a Angélica, ¿es Salomé? Y se me hace como que ha crecido muy rápido, ¿sí? Y yo no sé, pero yo siento como nostalgia. Está creciendo muy rápido la bebé, se lo está yendo muy rápido. O sea, los niños están creciendo muy rápido, nos estamos envejeciendo muy rápido, nuestros hijos están creciendo muy rápido y el tiempo de instrucción está pasando muy rápido. O sea, la instrucción que tú tienes que darle a tus hijos es en un tiempo indicado, Dios los da en un tiempo dedicado. Entonces, por eso, mis amados hermanos, algo que tú y yo tenemos que desarrollar es que con relación a nuestros hijos tenemos que pedirle al Señor discernimiento. De pronto alguno tendrá aquí hijos ya casados, dirá, no, pues ya a mí ya eso no me va. Sí te va porque tú eres abuelo ahora. Y si no lo eres, lo vas a hacer. Y de pronto algún soltero me dirá, no, pero esto para mí no va. Sí, porque tú vas a ser papá o mamá algún día. Amén. Entonces, algo que tenemos que aprender es que
Dios quiere que aprendamos a discernir las fortalezas, ¿sí? Las fortalezas y las debilidades de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que aprendas a criarlo de una manera que se tenga en cuenta esto. ¿Aló? Por ejemplo, el Señor entrenó a David en el aprisco, ¿cierto? Detrás de las ovejas. Y tuvo que enfrentar David osos, tuvo que enfrentar leones para guardar y proteger a sus ovejas. De pronto él preguntaría en su momento, yo no entiendo por qué me pasa esto. ¿Por qué me viene una aflicción de tal manera, un oso, un león, y tener que sacarlos corriendo? Era porque Dios lo estaba entrenando para enfrentar un día a Goliat. Y no sabemos que Goliat vayan a enfrentar sus hijos. Nuestros hijos lo sabemos que Goliat vaya a enfrentar, pero tú y yo tenemos que ser, como padres, tenemos que tener discernimiento acerca de la vocación que ellos tienen natural y encaminar esa vocación a enseñarlos. Ahora, fíjense algo tremendo, porque en cuanto a la actitud, me refiero ahora, porque ¿cuántos niños hacen pataleta? Hoy en día la actitud rebelde, digamos, de los hijos, en realidad no es tan propia de los hijos, sino es más bien alimentada por los padres. ¿Y a qué me refiero con eso, amados hermanos? Muchas veces, como papás, no queremos admitir que tal vez nosotros seamos la causa de la mala conducta de nuestros hijos. La rebeldía que muchos hijos muestran hoy, en un 99.99% es culpabilidad de los mismos padres. Cuando tuve una oportunidad de viajar de visitar la cárcel, estuvimos haciendo misión en cárcel, la cárcel modelo con la Sociedad Bíblica, y empezamos a accesar a los patios que nos dieron. Encontramos algo. Cuando uno hablaba con los internos, ellos regularmente expresaban que ellos llegaron ahí fue porque no hubo paternidad cuando estaban jóvenes. Podría ser que los padres estuvieran presentes físicamente, pero no estuvieron al tanto de la instrucción. Entonces, tenemos que las cárceles están llenas, son de jóvenes o de personas que los de los papás tuvieron fallos en la educación de sus hijos. Es lo que el Señor está diciendo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, en un berrinche, en una pataleta, sin saberlo, muchos padres refuerzan positivamente las conductas incorrectas de los niños. ¿Cómo lo está haciendo? Lo hace cuando ellos ven que los niños pueden lograr un propósito con la pataleta y los padres por desespero acceden a las exigencias de esa pataleta. O sea que cada vez que un papá o una mamá refuerza, ¿cierto? O premia esa conducta incorrecta, lo que está reforzando esa conducta. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, por eso es necesario que usted y yo le pidamos al Espíritu Santo guía. Pidámosle al Espíritu Santo guía. Es importante aprender que cuando nosotros satisfacemos todas las necesidades a nuestros bebés, esos bebés van a crecer con un espíritu de rebelión. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Porque ellos ya saben cuál es la forma en que van a lograr sus cosas. ¿Aló? Ahora alguien me dirá, pastor, y yo, ya que mis hijos ya están totalmente perdidos, yo te voy a decir una cosa, para Dios no hay nada imposible. De pronto el Señor le está diciendo en esta mañana, tú estás luchando por recuperar tu autoridad paternal, y el Señor te dice, no te desanimes, las cosas siempre se pueden revertir, y todos podemos aprender a disciplinar a nuestros hijos, hermano. Nadie nació aprendido. Ojalá hubiera existido en nuestra vida una escuela de papás, ¿no? Pero nunca existió la escuela de papás. No hay escuela de padres, no hay escuela de hijos.
¿Sabe cómo aprendió a ser papá? A los trancazos, a los chichonazos. Y acá es importante uno escuchar y ver los ejemplos que vemos alrededor. Por ejemplo, usted puede escuchar a sus padres cómo les tocó sufrir. Alguien me dirá, pastor, pero ¿cómo me va a venir a decir eso si es que ellos vivieron en otra época? En la época de ellos no había celulares, en la época de ellos no había internet, no había redes sociales. Puede ser cierto, pero habían otro tipo de tentaciones también. Entonces, esto no significa, mi amado hermano, que la crianza de los hijos dependa de tecnologías o dependa de tener dinero o no. La crianza de nuestros hijos, la disciplina de nuestros hijos depende de nuestra disposición. Amén. Entonces, por eso, mi amado hermano, nuestra meta, mi amado hermano, debe ser recuperar esa autoridad paternal, ¿cierto? Podemos disciplinar a nuestros hijos. Ahora, cuando yo hablo de disciplinar, la palabra disciplinar, aunque es una palabra diferente a instruir, pero es complementaria a instruir. No hay disciplina sin instrucción y no hay instrucción sin disciplina. La palabra disciplina significa discipular. ¿Qué significa la palabra disciplina? Discipular. Entonces, ¿qué hizo Jesús con sus discípulos? Los disciplinó. Les enseñó a orar, les enseñó a ayunar, les enseñó a desarrollar fe. Eso es discipular, en otras palabras, disciplinar. Amén. Ahora, yo veo que estoy hablando, pero el mismo Espíritu Santo le va a ir revelando a usted en qué está fallando. De pronto hemos fallado en enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. De pronto hemos fallado con nuestros hijos a no orar. Hemos fallado con nuestros hijos a no leer las escrituras. Hemos fallado con nuestros hijos que le hemos dado un pésimo ejemplo de no venir a la iglesia. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una sopa en nuestros hijos donde ellos no quieren saber nada de Dios ni de la iglesia porque vieron un ejemplo pésimo en sus padres. ¿Qué vemos también, mi amado hermano? Por eso, mi amado hermano, todos podemos aprender a disciplinar a nuestros hijos. Pero el aprender a disciplinar a nuestros hijos significa que usted está dispuesto y que quiere y que desea mantener un ambiente familiar correcto. Ahora, cuando yo quiero disciplinar a mis hijos, estoy dispuesto y deseo que el ambiente en mi casa sea un ambiente correcto, un ambiente familiar sano, que sea bueno para ellos, para nuestros hijos, pero también para nosotros como papás. ¿Usted se da cuenta que cuando hay rebelión en la casa, sí o no, es un ambiente feo? Y usted quiere ser buen papá y toda la cuestión, pero sus hijos no quieren hacer caso, es porque hay un fallo ahí. Y tenemos que determinar cuál es el fallo. Ahora, nuestra meta es aprender a disciplinar, es llegar al punto en que nuestros hijos se comporten lo suficientemente bien como para que podamos disfrutarlos. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Que ellos cambien su comportamiento de tal manera que haya un ambiente sano y en donde nosotros como padres los podamos disfrutar. ¿Qué requerimos para disciplinar a nuestros hijos? Aprendamos. Lo primero que necesitamos, mi amado hermano, es que nosotros necesitamos tener firmeza. Papás y mamás firmes. ¿Aló? Pero también papás y mamás afectivos. Amén. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitamos? Número 1, firmeza. Y número 2, afectivos. Las dos cosas van de la mano. Y ahora le voy a explicar por qué van de la mano. Porque si usted aprende a manejar con discernimiento esas dos herramientas, entonces usted aprenderá a manejar cualquier situación amorosamente. Vamos a crear hogares, ¿cierto? Vamos a crear un ambiente sano, va a haber un equilibrio entre el reconocimiento afectuoso, pero también entre el control. Y hablo de control como una forma de disciplina, ¿ok? Porque usted, créame, mi hermano, usted es autoridad en su casa. ¿Cuántos papás hay acá? Levanten la mano, mamás. Usted es autoridad en la casa. ¿Sí? Usted es autoridad en la casa y Dios le ha dado la autoridad a usted. Entonces, los niños necesitan límites. Diga conmigo, los niños necesitan límites. Entonces, la disciplina
es la clave para encauzar la energía de un niño hacia conductas productivas en lugar de destructivas. Entonces, yo sé que los niños hoy vienen, tenemos un ambiente malo en las escuelas. Ahora, permítame mencionarle cuatro tipos de padres, o cuatro estilos de paternidad que surgen, ¿cierto? A través de niveles altos o niveles bajos entre apoyo afectivo y control, entre apoyo afectivo y disciplina. Y a veces cuando nos vamos hacia un lado, más que al otro, tenemos problemas. Entonces, permítame mencionar esos cuatro. Póngale cuidado. Encontramos que la Biblia menciona que muchas veces hay padres negligentes. ¿Hay padres qué? Negligentes. ¿Y cuál es el padre negligente? Los padres negligentes son los que le otorgan poco apoyo y poco control a sus hijos, o sea, totalmente descuidados. No hay compromiso de parte de esos padres para criar a sus hijos. Totalmente, bueno, haga lo que se le dé, ¿cierto? Haga lo que quiera, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado cuando tenemos padres negligentes, que no les interesa ni afectivamente al hijo, ni mucho menos estar preocupados si estudiaron o no estudiaron, si fueron al colegio, si no fueron al colegio, si tendieron la cama, si no tendieron la cama, si llegaron temprano, si no llegaron temprano? Entonces, con cuidado, el resultado es que se han hecho estudios con relación a esto y se determinó que los hijos de padres negligentes regularmente son niños con dificultades para aprender disciplina. ¿Por qué? Porque los padres no son disciplinados. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, como ellos no son disciplinados, tampoco sus hijos van a ser disciplinados a sí mismos. Entonces, ¿qué pasa con un niño así? Los niños tienden a ser improductivos en la vida. Es lo que llamamos la generación Nini. Ni estudian, ni trabajan. Solamente consumen oxígeno, ¿cierto? Esa es la generación, y lamentablemente hoy en día tenemos mucha gente en este tipo de esta crianza. Se dice que muchos de los niños que salen o crecen de padres que son negligentes terminan en sectas, terminan siendo parte de sectas, ¿cierto? Y los niños no tienen ningún rumbo en la vida, no saben qué quieren en la vida, y tampoco, como no saben nada que quieren en la vida, tampoco tienen capacidad de desarrollar compromisos. Son personas que les cuesta trabajo someterse a una autoridad. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Ahora, hay un segundo tipo de paternidad que encontramos, y son los padres autoritarios. ¿Padres qué? Autoritarios. ¿Qué es esto? Bueno, son el tipo de padres que expresan mucho control, pero poco afecto. Mucho control, pero poco apoyo. Entonces se convierten en controladores, ¿cierto? Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, que vamos a encontrar que donde hay padres controladores, pues el ambiente en la casa es tranquilo, porque ahí nadie se atreve a decir nada, porque hay una chancleta voladora por ahí dispuesta. Hay un cinturón con chapa por ahí en cualquier momento que azota, ¿o no? Entonces, esto puede traer consecuencias, mi amado hermano, de salud, ¿cierto?, emocional en los hijos. Puede traer estabilidad en la familia, es verdad, pero ¿qué pasa cuando los hijos crezcan? Los hijos pasarán por diferentes crisis relacionales, porque todo lo van a asociar con unos padres que son controladores. Y entonces, ¿qué pasa ahí también? Que esos hijos van a tener miedo a otras autoridades, van a tener problemas para desarrollarse en el colegio, en la escuela, van a tener problemas para desarrollarse en cualquier otro tipo. Por ejemplo, si se casan, ahí es donde viene el problemita de que las mujeres se sujeten a los maridos. Eso va a ser complicado, porque no entienden, porque no fueron criadas en un ambiente de afecto. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Segundo tipo. Tercer tipo de paternidad: padres permisivos. ¿Qué es un padre permisivo? Son padres que apoyan, que son afectivos, son cariñosos. Venga, papito, niño, uño, goyo, madella, bobo, 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 bobo. Pero no disciplinan. Padres
permisivos son aquellos que van a disciplinar a sus hijos y le piden perdón primero. Perdóname por lo que te voy a decir, hijito mío. Perdóname, no quiero. A mí me duele más que a usted, hijito. Entonces, ¿qué pasa allí? Pues que los hijos, mi amado hermano, tienden a desarrollar rebelión. Tienden a ser rebeldes. Entonces dicen, no, mi mamá es un monigote, mi papá es un Homero Simpson. Ese es un padre permisivo, Homero Simpson. ¿Sí lo ve? El hijo hace lo que quiera, ¿cierto? Hace muchos años que lo veo los Simpson, pero ¿ya cambió algo o sigue siendo igual? Sigue siendo igual, rebelde, ¿sí o no? ¿Quién es el bobo de la película? El papá. Ese es el tonto de la película, ¿sí o no? Y ese es el padre permisivo. Entonces fíjense que es bueno o es malo esta situación. Hasta ahora hemos visto tres tipos de paternidad. El primero, el negligente, que ni controla ni afecto. Vimos el segundo, autoritario, que es el que expresa más control y poco afecto, también malo. Vemos un tercero que se llama permisivo, que da mucho afecto, pero nada de control. Y en los tres tenemos problemas. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres entonces? Pues la cuarta es la cuarta paternidad, y son los padres con autoridad equilibrada. Dicho de otra manera, no lo confunda con la segunda, son los padres con paternidad autoritativa. No son autoritarios, son autoritativos, son diferentes términos. ¿Qué es un padre autoritativo? Son padres comprometidos. Diga conmigo, padres comprometidos. Son padres que saben qué es disciplina y saben también qué es dar cariño. Amén. Son padres que le dicen: Espíritu Santo, dame sabiduría para hablarle a mis hijos el tono adecuado, en el tono correcto, en el momento adecuado. ¿Y qué ocurre cuando ellos entienden esto? Son padres que se comprometen con la visión de Dios para sus hijos. Son los padres que se ven aquí en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Cuál es el resultante? Cuando vemos que hay padres con esta autoridad equilibrada, pues vamos a encontrar que se desarrollan hijos competentes. Se desarrollan hijos socialmente adoptados, ¿cierto? Adaptados a cualquier tipo de circunstancia que se les presente en la vida. Vamos a tener hijos que van a tener logros académicos. Vamos a tener hijos que tienen desarrollo cognitivo, que tienen creatividad, que tienen conducta moral, que tienen habilidades instrumentales. Niños que florecen porque hay un ambiente sano. ¿Aló? Entonces, ¿cuál es el tipo de padre que describe Proverbios 22:6? Es el último. Autoritativo. Amén. Ese es el padre. Entonces, fíjense que lo que viene es cómo poner nosotros en práctica este principio. La prioridad es cómo aprendemos a colocar límites, ¿cierto? Porque el amor tiene que ser severo muchas veces. A veces nosotros pensamos que el amor es gelatinoso y que nosotros tenemos que no decirle nada a nuestro niño porque se va a traumatizar. Lamentablemente la psicología moderna nos dice eso, y vean todos los resultados que tenemos en la Agenda 2030, que ya los hijos demandan a los padres. ¿Sí o no? Los hijos demandan a los padres y ya no, pues los padres no le pueden decir ni mu ni nada, porque si no a los padres los botan ¿a dónde? A la cárcel. Les toca pagarle una indemnización al nene, ¿cierto? Y entonces pasa como una vez, Josué Irión contaba una vez que él viviendo en California, resulta que el niño le hizo un berrinche, hizo una pataleta. El niño ya era grande, era como de 12 años. Le hizo una pataleta a esa y no podía corregirlo porque so pena de que algún vecino llamara a la policía al 911, y entonces llegaba la policía y se lo llevaban a la cárcel. Entonces la disyuntiva era: ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? Entonces, ¿qué hizo? Cogió su camioneta, subió al muchacho, cruzaron la frontera con México, y cuando hubieron cruzado la frontera con México, le dio sus 3 nalgadas y volvieron a pasar la frontera. Amén. Salió un poco cara la chancleta voladora, pero ¿qué hacemos?
Pero hoy en día tenemos que tomar, el amor tiene que ser firme, amado hermano. Ahora, vaya conmigo a la Biblia, Hebreos 12:7, porque, voy a leer del 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Que es necesario tener un amor firme. Que cuando hay que, digamos, explayarse, digámoslo así, ser generoso en palabras de afecto con nuestros hijos, el Espíritu Santo va a dar el tiempo y el momento. Pero cuando usted tiene que corregir a sus hijos firmemente, yo no estoy hablando de golpearlos, no me van a interpretar mal. Estamos hablando de poner, porque fíjense que la disciplina consiste en no golpear a nuestros hijos. Porque si usted está pensando en golpear a sus hijos, eso no es disciplina, eso es castigo. Y entonces castigo y disciplina no son la misma cosa. Castigo está como cobrando algo que se hizo en el pasado. Disciplina está previniendo algo que pueda ocurrir en el futuro. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces son cosas muy completamente diferentes. Entonces el amor tiene que ser severo a veces. Entonces los padres, ¿qué tenemos que hacer? Debemos adquirir sabiduría. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, darnos discernimiento para reconocer los muchos tipos de manipulación que algunos muchachos utilizan inteligentemente para controlar a sus padres. Cuando nuestros hijos son rebeldes, usted puede entender que a veces pueden tener conductas inaceptables, ¿cierto? Pero usted debe saber también enseñarles a ellos que cuando ellos tengan una conducta inaceptable, ellos también van a tener una corrección oportuna. ¿Me explico? Una consecuencia inmediata. Entonces, por eso, papá y mamá tienen que actuar en coordinación. Es el momento oportuno cuando se requiere disciplina. Es el momento oportuno donde papá y mamá y los hijos deben desarrollar una constitución familiar, no una constituyente, una constitución familiar donde el centro sea Dios, donde se diga, bueno, estas son tus responsabilidades, estas son tus derechos en la casa, ¿sí? Y funciona. Alguien dirá, pero eso se llama legalismo. No, eso se llama orden, porque Dios es un Dios de orden. Cuando usted no dice las cosas que tienen que hacer sus hijos, usted no los puede castigar porque usted nunca les dijo que tenían que hacer. Eso sería injusto. Pero cuando usted les ha repetido una y otra vez cuáles son sus responsabilidades, entonces usted ya tiene argumento para castigarlos. Digamos, castigarlos no, sino disciplinarlos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, cuando hay reglas familiares y se clarifican las consecuencias y usted se asegura de que son bien entendidas, entonces con solo una advertencia, sin levantar la voz, sino solamente moviendo las cejas, ¿cierto? Por ejemplo, pongamos que Angie hizo algo indebido, yo simplemente digo, no hice nada más, ella interpretó el código, dijo, uy, como que la embarré, ¿cierto? Uy, como que la embarré, ¿cierto? Entonces ya entendió que solamente es suficiente. Entonces vean ustedes, mi amado hermano, que todos estamos en este concurso de aprender. Aprender a acercarse a familias. Ahora, algo que yo tengo que aprender. ¿Queremos aprender a criar a nuestros hijos? ¿Queremos aprender a criar a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, como no nacimos aprendidos, acerquémonos a familias que estén unos pasos adelante en la crianza de hijos. Familias que a usted les parezca que están haciendo una buena tarea como padres. Acérquese a ellos, porque se puede ver el fruto del Espíritu en sus hijos. Entonces no se rodee de gente que esté rebelde. Por ejemplo, usted ve padres negligentes, ay, yo voy a preguntarle cómo usted crió a sus hijos. No, porque usted no cría nada. Ni se va a acercar a un padre permisivo porque tampoco cría nada, ni tampoco un controlador. Usted tiene que mirar ejemplos que haya de padres con autoridad equilibrada. Amén. Entonces fíjese, ¿qué tenemos que hacer? Otra cosa que podemos hacer es estimulemos las buenas conductas de nuestros hijos, pero nunca usted premie una mala conducta. Por ejemplo, si el niño está haciendo algo que no debe hacer, usted le dice, no, si dejas de hacer eso, te compro un helado.
Eso es incorrecto, porque usted está diciendo, si él deja de hacer eso, comprarle helado. Está premiando una mala conducta, es reforzar mal. Pero si usted ve que el niño le va bien en tal cosa, le va bien en aquello, y usted dice, bueno, se merece que vayamos a comer un helado, ¿cierto? O sea, usted está reforzando su buen comportamiento, no el cambio de un mal comportamiento. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Estimulemos las buenas conductas. ¿Y qué tenemos que hacer? Identifiquemos la manera en que estamos estimulando la mala conducta. Regularmente el problema está en nosotros. Somos nosotros los que tenemos el error y tenemos que romper ese esquema, mis amados hermanos. Luego, después de que nosotros corrijamos y le hablemos acerca de las normas que deben haber en la casa, pues, y que las normas, entre las normas está priorizar a Dios. Él es el más importante. Entonces, después de que usted lo haga, mi amado hermano, entonces vamos a mirar que ellos van a empezar a desarrollar comportamientos deseados. Cuando un niño está haciendo pataleta, ¿qué debemos hacer? Déjelo hasta que se canse, se le acabe la batería, ¿sí o no? Y si el niño dice, no, cuando cambies tu actitud, hablamos, hasta ahí no, yo voy a hacer lo mío, voy a ver que se cansa. Y el niño va a aprender a sujetarse a su autoridad. Pero cuando el niño hace algo bueno, usted lo premia, amén, lo refuerza. Una buena palabra, una palabra de afecto. No necesariamente tenemos que comprarle helado siempre, porque de pronto le desarrollamos una diabetes terrible, ¿cierto? Pero usted puede afirmarlo en cosas. Amén.